Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidos a todas las personas que nos están acompañando, a las que nos van a acompañar. Gracias por los que están ahora en Facebook y los que nos verán después en YouTube. Les agradecemos mucho siempre su compañía por estar en un Deep Coffee más, un día más de reflexión y aprendizaje en compañía del doctor Montoya y de la doctora Claudia Martín. El día de hoy vamos a tener pues la segunda parte del duelo por la pérdida de la salud. La verdad es que hay mucha gente con muchas inquietudes y hoy queremos que no se vayan sin resolverlas, pues al menos casi todas. Así es que, doctora Claudia, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros siempre. No, a ti, qué bueno, otra semana los tres aquí platicando sobre temas tanatológicos, temas relacionados con la muerte en una figura que nos gusta mucho, que es el Dead Coffee. Hoy me falta mi cafecito, se me olvidó mi cafecito. Se le olvidó su Pero café, doctor. Le hace falta. ahí está eso, por ahí tengo mi tacita. La idea es que esa precisamente, que de una manera muy informal, pues hablemos de estos temas en una tertulia entretenida, ¿no? Con el ánimo de también recibir los comentarios de aquellas personas que nos acompañan en una tarde difícil, ¿no? Porque hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces muchas veces el cuerpo pide otra cosa, pero aquí estamos pues con esa idea de disfrutar un rato ya, finalizando la semana, con este tema. Así que bienvenidas, Doc. Pues buenas tardes, bienvenidos todos los que se están conectando y los que nos van a acompañar más adelante. El día de hoy, como dijo Anita, nos toca la segunda parte de este tema tan difícil que es el duelo por la pérdida de salud. Vamos a hablar, nuestro facilitador y nuestro maestro Jorge Montoya, el doctor, nos va a hablar hoy sobre enfermedades de larga evolución que acompañan de pronósticos inciertos, difíciles y que muy frecuentemente tienen como síntoma principal un dolor crónico de difícil resolución. Entonces vamos a empezar el día de hoy a ver cómo nos va. Bienvenido. Pues son enfermedades muy complejas, muy complejas, porque digamos que la característica más común de todas estas enfermedades y de este duelo en particular es que es un duelo muy largo, sumamente largo, en el que se pierde, se diluye uno de los aspectos más importantes para uno afrontar una pérdida cuando es por enfermedad, que es la aflicción anticipatoria. En enfermedades muy largas, pues bueno, en una enfermedad, como decir un cáncer, que te dan una esperanza de vida relativamente corta, haces una aflicción con toda la riqueza fenomenológica clínica, decimos nosotros, ¿no? Con todos esos síntomas, y puedes hacer muchas cosas, pero en las enfermedades muy largas, de 10, 12, 15, 20 años, pues esa aflicción se desaparece, se termina desapareciendo y uno puede terminar ya es agotado, viendo esperando la hora de que eso se acabe para poder retomar mi vida, porque además en enfermedades tan largas tu vida social prácticamente desaparece. Así que son un caso de duelo complicado. Caso de duelo complicado. Bien lo dijo. ¿Nos puede ayudar a distinguir lo que es una enfermedad aguda de una crónica, doctor? Pues las enfermedades agudas no deben tener una duración mayor de 3 meses. Eso, si mal no recuerdo, por lo menos en la medicina que yo estudié, que fue hace muchos años y a lo mejor era con escritorios de piedra, pero exagerando un poco, ¿no, Claudia? Que estudiamos con escritorios de piedra Casi. y era carboncillo, no había tiza, sino carboncillo. Pues eran 3 meses, ¿no? Cualquier enfermedad de más de 3 meses ya entra dentro del terreno de lo crónico, subagudo crónico. ¿Y lo crónico? ¿Eso cuánto dura? Lo que dijo, que son dura todo el resto de vida o muchísimos años. Pues es que una enfermedad crónica significa que es una enfermedad que no se va a curar. La hipertensión, por ejemplo, suele ser una enfermedad crónica, si bien después de los 75, 80 años suele tener la tendencia a empezar un pico descendente, pero son enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la artritis o artrosis, todo ese tipo de enfermedades que son tan conocidas, tan habituales, son enfermedades crónicas. Si tú normalmente no le haces un duelo o no piensas en un duelo, si te diagnostican hipertensión arterial,
piensas en un duelo por enfermedad si es una enfermedad que tiene una esperanza de vida relativamente corta, tampoco, o es una enfermedad que te quita muchas cosas, como las demencias, que si le diagnostican eso a un familiar nuestro, pues vas a perder muchas cosas, porque las otras enfermedades puedes perder movilidad y tal vez libertad para una dieta, como por ejemplo una diabetes, pero no la relacionamos mucho como con un duelo, a pesar de que lo son. Estas enfermedades crónicas van a afectar todas las esferas del individuo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en el aspecto, en la esfera o en el ámbito de la personalidad, lo que es la percepción de uno mismo, ¿cómo se afecta aquí cuando se padece una enfermedad crónica? Pues es que las enfermedades crónicas tienen una particularidad, ¿no? Ah, bueno, también decía de las enfermedades psiquiátricas, hay muchas que no tienen cura, como una esquizofrenia, Sí. por ejemplo. Pero muchas enfermedades terminan, de hecho hay un criterio diagnóstico, ¿no? Cuando una enfermedad termina alterando la personalidad del sujeto, no me acuerdo cómo es que es el código en la clasificación internacional de enfermedades, pero pensemos en una enfermedad, por ejemplo, como es el dolor, ¿no? Tener una espondilitis anquilosante, por ejemplo, que es una enfermedad que va a ir destruyendo tu columna y que tu columna se va volviendo casi que una C, ¿no? Se va torciendo la columna y es una enfermedad bastante dolorosa. Cuando tú hablas con una persona que tiene dolor crónico, el 90% de su lenguaje está relacionado con el dolor. Entonces termina siendo el dolor como el medio de vida del sujeto y termina alterando su personalidad. Entonces puede ser, de hecho, es una de las cosas más difíciles vivir con personas que tienen dolor crónico. No solo físico, sino el duelo es un dolor crónico, ¿no? El dolor, la pérdida de mi ser querido. Doctor, y en la otra esfera que se afecta es la realidad. ¿Cómo es que nos afecta el decir ahora me la paso hospitalizado? Ya no estoy con mi familia, ya no puedo comer, incluso como podía hacerlo. ¿Me adapto a la enfermedad o la enfermedad la adapto a mí? ¿Cómo le voy haciendo en esta realidad? Tienes que adaptarte a saber que, por ejemplo, en el asma o bueno, el asma hace parte del EPOC, que llamamos los médicos, ¿no? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene muchas veces recaídas cada 8 días. De hecho, hay un asma en la infancia que se llama el asma de los viernes, que el niño, para que sus padres no lo dejaran solito, pues entraba en crisis asmática, porque bueno, el asma fue la primera enfermedad considerada psicosomática. Entonces, pues el sujeto o se adapta, porque no es, por supuesto, fácil, pero la vida te obliga. Una de las enfermedades en que es más difícil adaptarse es en la diabetes, porque uno ve que el diabético que no se adapta a la enfermedad se mantiene de crisis en crisis, ¿no? Sobre todo de comas hiperglicémicos, ¿no? Que es el famoso coma diabético, que ese azúcar se le sube a 600, 700 y es bastante complicado, ¿no? Pero las enfermedades crónicas se vuelven parte de tu vida, como si te hubiera salido un brazo, ¿no? Se vuelven un apéndice de tu existencia que no te puedes deshacer de él. Pero eso depende del impacto que tenga precisamente la enfermedad en tu realidad diaria, en tu personalidad, en tu sentido de la vida, porque vuelvo y repito, la hipertensión no va a generar una gran impronta en tu mundo personal, en tu realidad, tu sentido y de tu personalidad, aunque te puede obligar a reducir un poquito el consumo de sal, pero eso no importa. Pero una diabetes donde tienes que cuidar tanto el azúcar, los pies, un EPOC, una artrosis, eso sí va a tener un gran impacto, ¿no? O enfermedades que puedan ser deformantes o que vayas perdiendo, como una esclerosis, por ejemplo, ¿no? Una de las tantas esclerosis que hay por ahí. O la misma enfermedad de Parkinson, por ejemplo, que limita tanto la movilidad y que la personalidad del Parkinson es diferente. Incluso la de los migrañosos o epilépticos, ¿no? Conocemos muy bien la personalidad del epiléptico que termina alterando también su personalidad. Entonces, o te adaptas o te adaptas. No tienes otra alternativa porque bueno, es tu aprendizaje, decimos nosotros, ¿no? Para poder entender esa dificultad que tienen las personas con enfermedades crónicas, lo vemos como
es su tarea. Ah, sí, ahí está Vero también, Verónica diciendo lo del Que hizo un lupus video. también. Todas estas Lupus. enfermedades inmunológicas, pues son enfermedades crónicas. Sí, Aquí en México decimos, doctor, o te aclimatas o te aclimueres. Ay, Ah, Dios. algo así sucede. Y en cuanto al sentido de vida, en estas enfermedades, ¿cómo se afecta? Pues se afectan todos los proyectos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, también esto entra dentro de lo que usted dice de la adaptación, ¿no? claro, es que si es una enfermedad crónica, ya entra a ser parte de ese sentido de vida, ¿no? Ya no puedes separar el sentido de vida de tu propia condición. Entonces entra a ser como un decorado más de tu sentido de la vida, porque bueno, mi sentido de la vida, vamos a suponer que es el servicio, servir en mi parroquia, ¿de acuerdo? Pero cuando tienes una enfermedad crónica, vas con la enfermedad al servicio en la parroquia, ya se vuelve inseparable de lo que haces y la gente pues ya sabe que tienes una enfermedad crónica y de alguna manera pues ahí viene Jorge el diabético, que hay que tener cuidado que no le ofrezcamos bebidas dulces o si vamos a hacer una reunioncita, pues que hay que buscarle a Jorge aquellos alimentos que son para diabéticos, o sea, llega a ser parte de todo. Es que las enfermedades crónicas permean toda la existencia del sujeto, pero vuelvo e insisto en que depende del tipo de enfermedad, sobre todo del impacto que tiene al afectar tus actividades de la vida diaria, porque si es una enfermedad que no afecta tu funcionamiento diario, va a ser muy diferente a si es una enfermedad que periódicamente está alterando notablemente tu funcionamiento diario, como enfermedades que hacen crisis, ¿no? Enfermedades que entran en crisis como el EPOC, como todas estas que conocemos, pues esas sí van a ser muy diferente a una hipertensión que te mantienes controladito y que no da mayores síntomas. Muy bien. Doctor, cuando en nuestra familia hay antecedentes, por ejemplo, la abuelita murió de cáncer, la mamá murió de cáncer, la hija, ¿esto hay un duelo de saber que hay una enfermedad heredable, que tienes un porcentaje muy alto de padecer esto? ¿Hay un duelo por saber que te puede tocar? Pues hay una gran preocupación porque si tu condición era de seguridad y ahora se vuelve una condición insegura, has perdido seguridad y has perdido confianza en la vida, en lo que sea, ¿no? Entonces, por supuesto, ya has perdido algo y hay un duelo, pero el ser humano casi siempre conserva ese síndrome del minotauro, de que le pasó a mi abuelita, pero a mí no me va a pasar, ¿no? ¿Cierto? De que somos inmortales y de que eso no nos va a afectar a nosotros porque yo soy muy religioso, sirvo a la iglesia, rezo todos los días, entonces eso no me va a pasar a mí. Pues claro que te puede pasar, pero todos tenemos en nuestro interior algo de sentido de inmortalidad, de que no nos va a pasar a nosotros. Aquí puede también haber otra situación cuando, por ejemplo, en estas mismas enfermedades heredadas, cuando, por decirlo, te toca a ti y a los demás y a los hermanos, que es una familia y son 5, y a ti te toca el premio gordo y los demás no. Y entonces, ¿por qué a mí? ¿Por qué los demás no? Porque si yo sí me cuido y los demás a lo mejor no se cuidan. Sí. Y entonces también hay, ¿por qué tuve yo que heredar esto y no otra cosa? Y eso la única manera de saberlo es cuando haces una evaluación retrospectiva, ¿no? De mirar cómo esta enfermedad te va a conducir a un camino u otro diferente al de aquellos que no han sufrido esa enfermedad. Yo tengo una paciente en uno de los hogares en uno de los hogares en que nos dedicamos a pacientes con demencia en fase terminal. Tengo una mujer muy joven, como de 45 años, con una demencia tipo Alzheimer, en fase terminal, que tenía 9 hermanos y todos los 9 han sufrido enfermedad de Alzheimer. Tienen una variante genética de la enfermedad y el papá también, que fue el que trajo el gen, también murió con la enfermedad de Alzheimer. Pues ahí no hay manera de preguntarse por qué a mí, porque ya ni se acuerdan por la misma demencia, ¿no? Pero que es como el caso opuesto al que tú mencionas. Cuando es uno solo el afectado, pues la única manera de saber por qué
porque eso no tiene respuesta, ya no hay palabras mágicas que me, ah, sí, listo, qué bonito lo que me dijiste, ahora entiendo por qué estoy tan jodido. Pues no, ¿no? La única manera es mirar a dónde me conduce esta enfermedad, porque te puede confundir hacia un lado de crecimiento o hacia un lado de destrucción, ¿no? O al camino medio también. Doctor, ¿y cuáles pudieran ser las emociones que se viven en el duelo al perder la salud? Pues enojo, ¿eh? Enojo, porque lo que acaba de mencionar Vlado, porque a mí, pues mucho enojo, mucha incertidumbre, sobre todo porque no sé cuál va a ser el curso, en mi caso en particular, porque casi siempre las enfermedades tienen pequeñas variaciones dependiendo del sujeto, ¿no? De la reserva que tenga el sujeto y de las particularidades de cada persona. Entonces hay incertidumbre, hay tristeza, hay rebeldía. Están las típicas fases que describió Elizabeth Kubler-Ross, que no son las fases del duelo por muerte, sino del duelo por enfermedad, que se dan en cualquier enfermedad, no necesariamente una enfermedad terminal. Entonces tú pues niegas, no, eso no me puede estar pasando a mí, eso no es así, luego te enojas, y porque a mí, te peleas con el mundo, con los médicos, con el que sea, con el vecino. Después vas a negociar, bueno, pues si yo le prometo ir a ver la Virgen de Guadalupe de rodillas y si me cura de esa enfermedad, o negocias con el médico, listo, doctor, yo voy a hacer todo lo que usted me dice cumplidamente. Eso no te da resultado porque vas de negociación en negociación y no ves que no te da resultado, entonces comienzas a deprimirte, ¿no? Y te deprimes y ya. Pues porque la depresión es un paso esencial para la aceptación, ¿no? Entonces ya cuando te haces tu propio duelo a tu vida y a la pérdida de todo lo que la enfermedad te trae, ahí empieza el proceso de aceptación. O sea, no se pueden saltar, ¿no? A veces la rebeldía es periódica y el enojo va a ser recurrente, pero eso son el duelo por enfermedad. Lo que pasa es que a alguien se le ocurrió extrapolarlo al duelo por muerte y eso fue un gran error. Y el doctor, aquí, por ejemplo, para llegar a lo que usted dice, a esta aceptación, sabiendo que uno no va a ser el mismo, que su estilo de vida va a tener que cambiar, a veces radicalmente, o que va a haber un rechazo social, porque es cierto, ¿no? Hay enfermedades que todavía como estigmatizadas o como señaladas socialmente. Entonces, ¿cómo podemos ir acompañando al paciente para que llegue a esta aceptación? Pero pensemos también que no necesariamente es un resultado negativo, ¿no? Hay gente que crece ante las adversidades, ¿no? Que Ujú. así sean terribles. Hemos visto, por ejemplo, este chico que muestran en la televisión, que me parece que es como sueco, de por allá de uno de estos países, que no tiene extremidades, ¿no? Ujú. No tiene, pues tiene una cosita aquí como una paletica y un piecito y poca cosa más y es un líder de opinión en el mundo, ¿no? Y otra persona que tiene una cojera por cualquier cosa, pues se amarga toda la vida. Entonces son como cosas que vemos que no necesariamente un problema se convierte en una desgracia para la vida de muchas personas. Lo que se ha visto también es en las pacientes sobrevivientes de cáncer, por ejemplo, cómo lideran muchas instituciones, cómo fundan instituciones y en el beneficio de otras personas. Por supuesto que habrá gente muy amargada por enfermedades, pero es que ¿Me permite Doctor, saludar? sí, adelante, por favor. A Vilma, Patricia Franco, a Gabriela Aime Olmos, Carla Vilés desde Hermosillo, Yolanda Galás también desde Hermosillo, Norma Noyola desde Colorado, Verónica Molina Robles, Monterrey, Luigi León, que nos dice algo sobre el Parkinson, una enfermedad crónica, sí. Verónica que hizo un video, Verónica Molinar, sobre la aceptación del lupus. El lupus también es una de las enfermedades que es complicadísima. Alejandra Cisneros y Dale, saludito, dale. desde Monterrey. Ok, muchas gracias por acompañarnos. Ibas a decir. Dice Verónica, es parte de nuestra vida, una realidad
con la que debemos vivir. Hay que comprender que la vida a partir de ahora será distinta a la que tenías antes. Por supuesto, Nikola Tesla también está con nosotros, ¿verdad? Tesla, saludito. Marta Salcedo, perfecto. Bienvenidas. Gracias, gracias por acompañarnos. Doctor, ¿y cuál es el impacto en la estructura familiar cuando un miembro de la familia pues ha perdido la salud? ¿Cómo se mueve ahora? Depende mucho de las particularidades de la enfermedad, del curso de la enfermedad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un diabético, te diagnostican diabetes. Pues la dieta se debe alterar, debe haber comida como aparte, ¿no? Para la persona diabética. Hay que tener cuidado con el consumo de alcohol. Los postrecitos, pues hay siempre que buscar el del diabético. En las fiestas, pues también hay que cuidar al diabético. Otra cosa es el paciente con dolor, que hay que movilizarlo, que necesitas una grúa, que el baño tiene que arreglarse, que la casa tiene que cambiar, que ya no pueden haber ciertas escaleras. O el paciente con demencia, que es un desastre para muchas familias si no están bien acompañadas, porque de hecho, las demencias es la enfermedad que más destruye las familias, ¿no? Por eso es la enfermedad que más necesita acompañamiento. Pero pensemos también en las familias de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Un esquizofrénico, un trastorno bipolar que a cada rato está en crisis, de esos cicladores rápidos, pues eso usted quema a uno rápidamente, ¿no? De tanta crisis. Hay otros bipolares que no, que tienen una crisis y se mantienen muy controladitos, como esquizofrénicos que les da un brote en su vida en la adolescencia y nunca más vuelven a tener brotes, pero siempre tienen que estar medicados. Hay enfermedades dolorosas que mantienen un control medicamentoso adecuado. Mejor dicho, uno no sabe cuál va a ser el resultado, pero lo que sí está cierto es que las enfermedades crónicas suelen alterar notablemente la dinámica familiar y hay familias que claudican, ¿no? Muy rápidamente y hasta se destruyen, ¿no? Entonces, toda enfermedad crónica debería ir acompañada de un gran acompañamiento, por supuesto. Sí, y aquí, por ejemplo, siempre hay generalmente tenemos un cuidador principal que está sufriendo por la enfermedad del familiar que está cuidando. Entonces ahí, ¿qué tipo de duelo es el que estas personas presentan? El duelo de Pues los es que cuidadores. el cuidador primario normalmente está tan involucrado en el cuidado que no tiene tiempo de dedicarle mucho a su proceso, porque así el paciente pierda, por ejemplo, en las demencias, así el paciente pierda algo, no te da tiempo de hacerle duelo a lo que el paciente perdió porque viene otra pérdida y otra tras otra, como pasan en todas estas enfermedades crónicas, incurables y progresivas, donde el duelo es que se describe de progresión aritmética, que va a ser distinto a otro tipo de enfermedades donde no se presentan tantas pérdidas, ¿no? Entonces, eso estará muy relacionado con el tipo de enfermedad. Pero sí hay unas enfermedades que hacen que el cuidado primario se queme rápidamente y eso a veces no hay un cambio de roles. A ver, les explico. Hay un cuidador primario. Cuando hay una enfermedad crónica y alguien decide ser el cuidador primario, el resto de los familiares no deberían de estar en función del familiar que tiene la enfermedad crónica, sino en función del cuidador primario. ¿Por qué? Porque la idea es que el cuidador primario no se queme, porque si lo dejamos solo, se nos va a quemar y le va a tocar a otro, ¿no? Pero también los demás cuidadores secundarios deben hacer como una rotación de roles, porque, por ejemplo, vamos a suponer nuestro familiar con una demencia, bueno, yo me ocupo de ir al médico a reclamar los medicamentos. El otro se ocupa de arreglar la casa, el otro de cuidar a la mamá, el otro de estar por las noches.
Pero si ya llevamos 3 meses, 8 meses, yo ya estoy hasta aquí de ir a los médicos a hacer esas colas tan horribles para reclamar unas pastillas y me digan que no hay, entonces me puedo quemar rápidamente. Por eso las familias que tienen pacientes con enfermedades crónicas deben reunirse, hacer como un diffusing, ¿no? Semanal, quincenal, a ver cómo vamos, cómo te estás sintiendo con esa tarea que ya llevas 15 días, quieres que cambiemos de roles. Eso sería lo ideal, pero para eso la familia necesita un acompañamiento que no suele tener, ¿no? Doctor, ¿cómo es el duelo cuando una mamita se entera que su bebé en proceso de gestación, en periodo de gestación, está enfermo? ¿Cómo se vive ese duelo? Bueno, puede ser, por ejemplo, que tenga una enfermedad, una malformación incompatible con la vida, que vaya a nacer y se pueda morir rápidamente. Hay muchas opciones. Yo he tenido pacientes que optan por llevar el embarazo a término, porque es la bebé que le ha hecho madre, lo que sea. Hay otras que optan, por lo menos en este país donde yo vivo, que optan por la interrupción voluntaria del embarazo. Pero en enfermedades, por ejemplo, bueno, no es una enfermedad, en alteraciones del tipo síndromes cromosómicos, que los hay varios, siendo por supuesto el más común, el síndrome de Down, depende de cómo reciba la familia a sus hijos, ¿no? A sus familiares con estas alteraciones, en caso de que no sea una enfermedad mortal, pero si es una enfermedad mortal que no va a vivir más que unas horitas, pues hacen un duelo anticipatorio, ¿no? Por supuesto. Dice Doctora Claudia. Nicolás, es que permítanme, porque hay preguntas. Dice Coti Soto López, dice, ¿hay enfermedades que no se ven y es más complicado el duelo? Pues en muchos casos sí. Es que la complicación depende de varios factores, entre ellos de la respuesta del entorno. Si es un entorno receptivo a mi duelo que no se ve, pero que se valida y se reconoce como tal, va a ser diferente a si tengo un duelo por una enfermedad que no se ve y que ni siquiera me lo validan ni me lo reconocen. Veas que su mamá está bien, porque está así, no sé qué. Entonces va a depender mucho de esa respuesta del entorno. Ok. Perdón, Anita, adelante. No se preocupe, La, doctor. la Y entonces, hipertensión, por ejemplo, ni la diabetes se ven. La Y fibromialgia tampoco, por la ejemplo. fibromialgia también se ve y cómo reacciona el entorno rechazando tanto. O sea, depende mucho del entorno. Estaba para Claudia, A mí. a Nikola Tesla. Sí, Nicolás, ¿qué dice? ¿Podrían compartir algunas estrategias para afrontar las secuelas del COVID? Aquí muchos somos sobrevivientes buscando y ensayando a prueba y error para salir adelante. Aunque no lo logramos al 100%, y es muy triste, frustrante y desgastante que el personal de salud y los familiares cercanos no nos crean todo el dolor que sentimos. Gracias. doctor. Doctor. Es que depende un poco, ¿no? De las secuelas que deje el COVID, ¿no? Hay unas secuelas que, como a veces lo dan ciertas enfermedades virales, que dejan condiciones dolorosas, incluso dentro de las que se ha propuesto en muchas ocasiones ser la fibromialgia, ¿no? Que se ha relacionado con ciertas enfermedades de tipo viral, ¿no? Como el Epstein-Barr, por ejemplo, que puede dejar una fibromialgia, ¿no? Algunas enfermedades son así, y en este caso, pues el COVID ha dejado en algunos pacientes unas secuelas que son muy trágicas y muy difíciles de manejar. Entonces depende del impacto que tenga esa secuela en el funcionamiento diario, va a ser o no reconocido por la familia. A los pacientes con fibromialgia, algo parecido a lo que menciona Tesla,
no es una enfermedad que no le creen al paciente. Pero tú tocas a un paciente con fibromialgia y le tomas del brazo como para levantarlo y pega el grito y dice, pero este sí es, no sé qué, es que así es la enfermedad. Y no le creen. Y de hecho es la enfermedad más castigada por el sistema de salud y por los médicos en general, ¿no? Es el Sí, paciente que no quiere a nadie, ¿no? sí, sí, es muy frustrante. Es muy frustrante. Yo tengo una hija con fibromialgia y batallamos muchísimo al inicio para que se le diera un buen diagnóstico. 2 Y años en promedio tarda un paciente en recibir el diagnóstico de fibromialgia. sí, tardamos muchos análisis y luego también es, un día les duele una cosa, otro día les duele otra, es estar constantemente con esto y pues en el trabajo, los amigos, todo, se rechaza. Una de las estrategias más importantes en relación a la pregunta de Nikola Tesla, seudónimo por supuesto, qué bueno sería tenerlo vivo a este hombre, pero bueno. Una de las estrategias más importantes, quizá la más importante de todas las estrategias, es tener un grupo de apoyo de personas con secuelas de COVID. Y si no lo tienes por ahí, pues puedes animarte a formar ese grupo y compartir sobre todo estrategias de otras personas con COVID que tienen secuelas y que hacen cosas que a lo mejor tú no estás haciendo y que las puedes aprender. Esa es la gran virtud que tendría tener un grupo de... Y hay otra cosa, Doc, que yo estoy viendo, todavía no se conocen realmente cuáles son los estragos que a fin de cuentas va a ser esta enfermedad, apenas están como saliendo, sobre todo las neurológicas, las que afectan el sistema nervioso, apenas como que están vislumbrando cuál es ese daño. Es terrible para la memoria. A mí me afectó, me estoy dando cuenta, mi memoria y la concentración. Entonces, como que todavía va a faltar un tiempo para poderlas identificar y poder trabajar sobre ellas, ¿no? Sí, porque mientras haya insuficiencia de datos para establecer un diagnóstico exacto, pues todavía no podemos implementar por lo menos estrategias médicas adecuadas. Emocionales, por supuesto que sí. Y yo diría otra vez que la mejor opción es un grupo de apoyo, mientras los médicos tienen claridad en este sentido de a qué se debe y cuáles son las opciones terapéuticas que muestran mejores resultados. Uh-huh. Muchas gracias por todas sus preguntas y comentarios. El chat está abierto para que también expresen sus inquietudes. Doctor, cuando un niño se enferma, ¿cómo vive el niño este duelo por la pérdida de su salud? Pues, a ver, depende otra vez de qué tanto sea el efecto en su funcionamiento diario. Puede ser un niño asmático que hace su bronquiolitis cuando era chiquito y luego su primera crisis asmática a los 4 o 5 años. Y los niños no se van a angustiar porque esa sea una enfermedad crónica, porque ellos viven en el presente. Entonces están asfixiaditos y están angustiados y tristes porque están asfixiaditos, pero una vez le controlas esa dificultad respiratoria, tienen una vida normal, porque ellos no se mortifican con ese pensamiento de que en el futuro tendré crisis constantes, por lo que les digo que viven el presente. Una enfermedad como una leucemia, pues el proceso de adaptación va a ser más difícil y mientras ellos estén en lo que podríamos llamar una luna de miel, donde la enfermedad no les molesta mucho, estarán como cualquier niño, ¿no? Que vive en el presente. Pero estas enfermedades como muchas veces llevan a procedimientos que son dolorosos, ¿no? Las agujas, las punciones o los trasplantes de médula ósea, que también son condiciones dolorosas, el estar hospitalizado, el no poder jugar, tantas limitaciones que tienen estos niños y que pierden, ¿no? Por culpa de las enfermedades. Por ejemplo, miramos los niños con la osteogénesis imperfecta, que son ¿cómo es que les llaman? Los niños de cristal, Los de niños de huesos de cristal. cristal. Uh-huh. Que son los de cristal, que se llama osteogénesis imperfecta, que tú lo soplas y le puedes fracturar un brazo,
porque esos huesitos son sumamente frágiles, entonces casi que el niño no puede jugar con nadie, ni puede montar en bicicleta, ni puede hacer muchas cosas porque se parte en pedacitos. Entonces, depende un poco del impacto y sobre todo de cómo las personas que rodean a este niño manejen la situación. Sí. Muy triste, Susana. Dice Josie, a mí el COVID me dejó unas terribles punzadas en mi cabeza. Sí. Sí, tremendo. Que sí, apenas está conociendo esto. Oiga, Doc, vamos a pasar a un duelo de enfermedades como muy especiales que son las infectocontagiosas, por ejemplo. En el caso de enfermedades de transmisión sexual, como el VIH, que aunque se ha avanzado mucho, pero todavía hay un estigma social muy, muy importante. Aquí, ¿cómo es este duelo en este tipo de Pues, que tiene mucho que sobre ver con todo la cuando, hace unos años, ¿no? Cuando el VIH estaba como tan castigado y tan estigmatizado, y hoy no, puesto que es una enfermedad que es de transmisión variable, ¿no? Pero sobre todo al principio era una enfermedad que estaba muy estigmatizada porque se relacionaba mucho con la actividad sexual y a los inicios con la actividad sexual anal. Entonces era pues bastante castigada esta enfermedad y los pacientes vivían muy aislados por ese mismo estigma. Hoy día es una enfermedad infecciosa como puede ser la hepatitis, por ejemplo. La hepatitis también es una enfermedad, la hepatitis B, una enfermedad de transmisión sexual que también puede terminar produciendo una cirrosis y un cáncer de hígado, ¿no? Entonces depende, vuelvo y les insisto, es que no es la condición en sí, sino cómo las personas que rodean a estos enfermos manejen la situación. La sociedad ya no estigmatiza tanto el VIH, si bien sí se les mira todavía, algunas personas lo miran como o son adictos o son homosexuales, ¿no? Desafortunadamente todavía sigue siendo eso. Y hay por ejemplo un escritor muy famoso que murió de SIDA por una transmisión de sangre en los inicios del SIDA. No sé si saben cuál es. Creo recordar que era el escritor de ciencia ficción más importante que ha existido en la humanidad. en Isaac Asimov. Isaac Asimov murió de SIDA, si mal no recuerdo. Entonces, las enfermedades infectocontagiosas que tuvieron sus orígenes en una actividad sexual tienen mucho más estigma que decir moriste de hepatitis. No, es que tengo una hepatitis. Ay, es que bebías mucho. No, me la transmitieron por sangre, dirías. No dirías que, no asocian la hepatitis instantáneamente con una actividad sexual, una promiscuidad, cosa que el SIDA todavía sí lo relacionan, ¿no? Entonces, todas las enfermedades han tenido su carga, ¿no? Como les decía hace un rato antes de que empezáramos, la tuberculosis que volvió a estar otra vez, está otra vez disparada a los casos de tuberculosis que era en el siglo XIX conocida como la enfermedad romántica, era de los enamorados, y así aparecen en los libros y en las películas que retratan esa época, ¿no? Hoy día, pues la tuberculosis se asocia con SIDA, que les da a muchos pacientes con VIH, y SIDA les da tuberculosis, o lo relacionan con inmunodepresión, la tuberculosis, o con indigencia, ¿no? Y muchas personas indigentes que son adictas, pues también terminan muy tuberculosos. Entonces, depende de todos estos factores, ¿no? Dice Nicola, gracias por responder. Efectivamente, un grupo de apoyo es muy valioso, más para saber que hay otras personas padeciendo algo semejante, aunque no nos crean, y muchas veces los múltiples especialistas que visitamos lo remiten todo a ansiedad
y depresión. Gracias. Aurora Domínguez nos está viendo. Carmen Rebolledo. Soy una madre en duelo y fui cuidadora primaria de mi madre con cáncer metastásico. Me enfermé de tantos cuidados. A un año de su muerte, mi papá tiene 3 meses que perdió la vista y a pesar de que es independiente hay que estar cerca de él. Tengo 3 hermanos, pero nadie más me quiere apoyar. Dicen que porque vivo cerca me toca. Claro, eso hace que uno se queme, ¿no? Si no hacemos lo que mencionaba yo hace un rato, de hacer esas reuniones y rotar los roles, pues me voy a reventar rápido. Pero ¿cómo se vive el duelo en nuestra propia salud? Empieza desde que percibimos algo distinto en nuestro cuerpo. Desde que decimos esto no está bien, siento algo raro, desde ahí empieza. Pues es que, a ver, si tenemos en cuenta que duelo, para que haya duelo tiene que haber conciencia de pérdida y deseo de que lo perdido retorne. Cuando tú empiezas a notar todavía no sabes y lo que tienes es miedo, estás asustada por la posibilidad de un pronóstico, de un diagnóstico fatal, ¿no? Pero hasta que no tengas claridad, pues no vas a empezar tu proceso, ¿cierto? Porque, bueno, me está como doliendo aquí el estómago. Pues no vas a pensar que es un cáncer y que te vas a morir en 6 meses, ¿no? Hasta que empieza el proceso de revisión y se va descubriendo que efectivamente o no es nada, era una diverticulitis, o si era un tumor que te va a acabar con tu vida, ¿no? Entonces empieza cuando el diagnóstico ya se determina y el doctor me lo dice. Sí. De hecho, en una sociedad como la que vivimos, que en gran parte existe el mito del cáncer, de que cáncer es igual a muerte, si a ti te dicen, bueno, esa muestra que te sacamos de aquí, de esa lesión que tenías en la oreja, dice que es un cáncer. No, me voy a morir. Y la familia reacciona terriblemente cuando es un cáncer vasocelular que simplemente se controla y eso no te mata. Hay que retirarlo y sí te puede deformar un poco, pero no te va a matar. Otra cosa es que ese lunarcito que tenías negro es un melanoma y ahí sí entras en pánico, ¿no? Entonces, depende mucho de cómo te lo digan también, ¿no? Porque yo te puedo decir, Ana, tienes cáncer. Ana, tienes una enfermedad que es una enfermedad, por supuesto, que pertenece a mi especialidad, que soy oncólogo, pero tenemos muchas opciones de tratamiento y vamos a comenzar por aquí, por allá, por donde sea, ¿no? Jorge. Usted dice que cuando estamos en duelo duele todo, duele el presente, duele el pasado y sobre todo duele el futuro. Aquí hablando de las personas que están con dolor crónico, que viven con un dolor crónico, duele también el cuerpo, también duele la sociedad, también duele el alma. ¿Cómo se vive el duelo en alguien con dolor crónico? Bueno, depende, vamos a suponer que te diagnostican un duelo, una enfermedad dolorosa en una colonia muy pobre, con escaso acceso al servicio médico y por supuesto lo único que tienes como analgésico es un paracetamol, pues lo que vives de esa enfermedad va a ser radicalmente diferente a si estás en un lugar con todos los recursos disponibles, con lo último en medicamentos analgésicos, con el acompañamiento, va a ser muy diferente, ¿no? Las enfermedades dolorosas van a afectar mayor o menormente la calidad de vida personal y de toda la familia, incluso de las personas que me rodean, dependiendo mucho del control de los síntomas, es decir, del control de ese dolor. Hay, por ejemplo, personas que cuando yo hacía mucho cuidado paliativo, hace muchos años, había gente que se resistía al uso de los opiáceos, ¿no? Tipo morfina, que porque eso era para enfermos terminales o porque eso te iba a matar, y había todo un mito, y se aguantaban el dolor, ¿no? Y se tomaban otros medicamentos coadyuvantes y otros analgésicos que
terminaban produciendo muchos síntomas, cuando yo soy muy de acuerdo con Sydenham, que era el que lo decía así, que de todos los remedios que Dios le dio al hombre, el más maravilloso de todos los remedios es la morfina, y sigue teniendo un puesto que no se lo quita nadie, ¿no? Es más, todos los medicamentos, para valorar la potencia de los analgésicos, siempre se ponen en relación con la morfina, porque sigue siendo una maravilla de medicamento. Lo que pasa es que hay que saberlo usar. Y bueno, pues con un buen uso, la calidad de vida de las personas es muy buena. Doctor, cuando les toca, por ejemplo, a las personitas que fallecen sus nenes por muerte de cuna, consideran muchas que el niño estaba enfermo y que no se dieron cuenta. ¿Sí sucede esto? Y la gente sufre porque dice, es que mi niño estaba enfermo y yo no lo vi. ¿Sí mueren por una enfermedad o no? No, los niños que sufren la muerte súbita del lactante, que así se llama, ¿no? Son niños perfectamente sanos, desde el punto de vista de lo que conocemos como enfermedades, ¿no? Todavía no sabemos primero por qué se produce la muerte súbita. Hay muchas teorías sobre la muerte súbita, pero sigue sucediendo y no sabemos exactamente qué es lo que pasa. Pareciera que fuera más algo relacionado con un trastorno de la conducción eléctrica del corazón. Pero bueno, hay muchas teorías y no, son niños que están bien y se mueren. No sabemos por qué. Entonces, cuando hay una enfermedad en la que no sabes por qué, se mitifica mucho. Aparecen opiniones de todo tipo, como cuando empezó el COVID, que eran los murciélagos, que era el armadillo, que era un chino que no sé qué, que no sé cuánto, hasta que empezó a haber un poco más de claridad, o como cuando fue la peste, que era un castigo de Dios, que no sé qué, que era por esto, que era por los humores, que era por, bueno, cuántas cosas se inventaron, ¿no? De la pandemia. Había teorías absurdas, ¿no? Sobre el origen de la pandemia. Entonces, no es que no se hayan dado cuenta, no es que el niño estaba enfermo, no, es que eso da en niños sanos. Sí, doctor, gracias. Para ir cerrando, no sé, doctora, si haya comentarios. No, Verónica Herrera, que nos saluda siempre recordando educación, es lo que más nutre. Gracias, doctor Montoya. Ana, doctora Claudia. Yo para ir cerrando, yo quiero preguntarle algo porque siempre esto me produce un conflicto, que son las llamadas hipocondrias o enfermedades imaginarias. Que cuando una persona sufre este tipo de enfermedad, realmente la sufre y aunque digamos no existe, no hay tal una causa, el hipocondríaco sufre y tiene el dolor y tiene el malestar, y luego aparte de todo pues es juzgado, es rechazado. Entonces aquí estas enfermedades imaginarias nos predisponen al duelo. A ver, es que la hipocondría, si nos encontramos con una persona hipocondríaca que tiene un dolor, recordemos que el problema no empezó cuando nos encontramos al paciente y nos está manifestando el dolor por decir, me lo encontré ayer. El problema de la hipocondría empezó en la infancia, de una manera muy temprana. Y sí hay un conflicto ahí. Si hablamos de que una enfermedad es un conflicto entre diferentes sistemas orgánicos, pues la hipocondría, por supuesto que es una enfermedad y está incluso tipificada hace muchos años como tal, ¿no? Pero el sufrimiento de las personas con este tipo de enfermedades, en muchas ocasiones, como pasa con el paciente con fibromialgia, es el estigma, ¿no? Se les castiga. Nada, es que usted es un hipocondríaco y no le hacen caso. Yo me acuerdo, no sé si a ti te tocó ver, yo nunca lo hice, pero sí veía compañeros que entraba la persona a urgencias, uno bien ocupado con urgencias, con casos sumamente complejos, y llega el histérico, ¿no? Lo que antes llamábamos la histeria, allá desmayando si le ponían agua
destilada subcutánea. Destilada, sí. Eso duele como un carajo, ¿no? Y que con eso se sanaban. Y era horrible, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el hipocondríaco. No le hacen caso y lo pueden dejar en urgencias para castigarlo, con la idea de que con eso se le va a quitar la hipocondría. Lo dejan en urgencias toda la noche por ahí sentado sin hacerle nada, como castigarlo. Necesitamos un poco más de comprensión y mucho más amor, porque estas personas, el problema no empezó ahora, el problema empezó mucho más atrás. Y ahí es Sí. donde deberíamos de ser un poquito más comprensivos, ¿no? De que si estamos viendo a esa persona que está reaccionando al mundo hoy de esa manera, eso refleja un conflicto terrible en su infancia, ¿no? Y no estamos viendo eso. A lo mejor no lo queremos ver porque la conclusión va a ser, no tengo herramientas para enfrentarme a esto, entonces más bien hago la vista gorda, ¿no? Dice Yolanda, hace un mes me operaron de la columna, tenía una hernia discal y una anterolistesis. Me pusieron 4 tornillos, pasé por todas las etapas de aceptar mi padecimiento, pero siento que ahora tengo otro duelo porque no puedo hacer muchas cosas de las actividades que realizaba y ahora dependo de mis cuidadores, sigo con medicamentos y con dolor. Me angustia no tener expectativas reales. ¿Cómo se sigue adelante? Gracias. Bueno, pues si te operaron hace un mes, todavía hay mucho camino que recorrer, Yolanda, para controlar la enfermedad. Pues te pusieron los tornillos precisamente para que eso te recuperaras, pero como es una columna, tardas un buen rato, 3 o 4 meses en recuperarme y ver los resultados definitivos que ya tus médicos seguramente estarán muy atentos a ver qué más hacen contigo. Muy bien. Y en relación a lo que comenta nuestra asistente Yolanda, cuando nosotros estamos en estado de un salud bien, podemos imaginarnos que es como el agua calma. Y cuando empieza la sintomatología o bien el diagnóstico es como una piedra cuando se lanza al agua y se hacen estas ondas, ¿no? Y estas ondas pues van afectando y se van ampliando y se van expandiendo. Y estas ondas son lo que afecta a nuestra vida, el ámbito espiritual, personal, social y familiar. ¿Cómo podemos nosotros alguna estrategia de afrontamiento para ir calmando otra vez estas ondas? Y tal vez, no sé, si vuelve el agua a estar calma, ¿se podría? Pues lo ideal sería tener un flotador adecuado que nos ayudase a sostenernos mientras pasa la tormenta. Ese flotador puede ser un buen equipo médico, puede ser un buen apoyo familiar, puede ser, por supuesto, la religión y el acompañamiento espiritual. Si yo tengo de todo eso, seguramente ese flotador será muy poderoso y podré pasar el temporal de una manera menos dolorosa que si no hubiera tenido nada de esas cosas. No, son cosas que a veces toca esperar a ver qué pasa. Es como en medicina, a ti te llega un paciente y tú no sabes qué tiene. Entonces, ¿qué te toca hacer? Esperar. ¿Esperar a qué? A que aparezca algún síntoma que te oriente sobre la problemática que tiene el paciente, ¿no? Para saber qué hacer. En estos casos hay que esperar que el agua se calme. Y doctor, ya para la última pregunta, más bien el último comentario para que nos conteste esto. ¿Hay ganancia? ¿Hay alguna ganancia al perder la salud? ¿Podemos encontrar esto? Por supuesto que sí, el fenómeno de la ganancia secundaria está descrito en medicina hace muchos años y es sacar provecho de la condición que yo tengo para mí mismo, ¿no? Y eso, esa ganancia secundaria que presentan o pueden presentar algunas personas que son forzadas por la situación más bien o han sido forzadas en la vida a utilizar sus problemas para buscar algo que se termina convirtiendo en su lenguaje. Pues es terrible, ¿no? Porque a veces no le creen al paciente que efectivamente le duele, ¿no? De hecho, en dolor crónico, muchas veces piensan que el paciente se queja es porque quiere algo, ¿no? Y que es una ganancia secundaria que está haciendo. Entonces, eso se vuelve como una arma de doble filo.
pero tengamos en cuenta que las personas que utilizan esta estrategia de ganancia secundaria, por mucho que no nos guste que lo hagan, son personas que han tenido muchos conflictos. Yo recuerdo una señora que los hijos se quejaban muchísimo, que porque ella estaba llorando todos los días y que quería que los hijos estuvieran ahí, lloraba y lloraba. Y le preguntaba, les terminé yo preguntando, bueno, ¿y ustedes cada cuánto la ven? Y no iba prácticamente, la señora pasaba semanas sola porque sus hijos no le iban a visitar. Y ella estaba con ese dolor y con ese llanto, simplemente diciéndoles, acompáñenme. Y eso se hubiera corregido con eso, no con tanta crítica. Pero la ganancia secundaria hay que saberla evaluar, porque puede ser muy castigadora, muy discriminadora, o puede generarte un poco más de comprensión. Muy bien. Anita, no sé si hay algo más, doctor. No, yo creo que ya sí terminamos la serie de duelo por enfermedad, muy entretenido. Y bueno, siempre podremos seguir porque siempre podremos aprender y con los comentarios de las personas que nos escriben y nos acompañan en estos live, pues volver a retomar. No se ha cerrado la puerta del duelo por enfermedad porque es un duelo muy común. Es un duelo del diario vivir, ¿no? Que toda la gente, pues con las enfermedades que tenemos, podemos hacerle duelo, por supuesto. A mí me gustaría compartirles un poco que muchas veces, como usted menciona, de las ganancias, cuando nosotros estamos sanos y después nos dan un diagnóstico, de verdad es que se simbra nuestro sentido de vida, porque esta vez se hace como un viaje que nos inicia al mundo espiritual. ¿Y qué pasa si muero? ¿No? ¿Y qué pasa si esta enfermedad no me voy a recuperar de ella? Bueno, pues posiblemente sea un buen momento para entonces voltear a ver lo que a lo mejor la vida nos está haciendo ver. Si tal vez en nuestro camino por la vida hemos estado solo preocupándonos por el trabajo, por la rutina, por el bien material, a lo mejor esto es solo un aviso de que hay otras cosas importantes a cuales voltear a ver y hacer a lo mejor ese viaje hacia nuestro interior, esa espiritualidad que es algo más grande que nosotros, porque si la enfermedad nos gana, pues necesitamos trabajar esa parte interna que es la que nos va a dar apoyo, ¿no? Así como perdona que te interrumpan, así como se dice que el dolor es un maestro, la enfermedad también es. También lo es. Entonces puede ser solo un aviso, que hay otras cosas importantes a las que voltear a ver. Si nos recuperamos de la enfermedad, será una ganancia tremenda, y si nos gana la batalla, la ganamos también al saber que hicimos este viaje y le dimos un sentido nuevo a nuestra vida. Entonces, eso puede quedarse para reflexionar. Doctora Claudia, ¿con qué se despide? Pues dándole las gracias a todos los que nos acompañaron, al doctor. Siempre son muy, muy enriquecedoras estas charlas. Yo aprendo mucho de todos. Continúo en mi aprendizaje, pero también pues darle otra mirada a lo que es la enfermedad propia y la enfermedad de las personas que están a nuestro alrededor, como que, y para tratar de entender y de ser más empática en muchos aspectos. Pues muchas gracias por mi parte. Muchas gracias por este nuevo Deep Coffee, que estamos encantados, no se lo pierdan, que tenemos mucho, como se dice en España, mucha tela que cortar y que estaremos siempre aquí. Gracias, compañeras. Muchas gracias. Gracias, doctor. Los esperamos en el siguiente Deep Coffee, que vamos a hablar acerca de las pérdidas de los niños, porque se acerca el Día del Niño y queremos compartir con ellos lo que también ellos les inquieta. Les agradecemos muchísimo. Gracias por otro día más de reflexión y aprendizaje y nos vemos aquí en el siguiente Deep Coffee. Gracias. Muchas gracias.